amables televidentes, gracias nueva vez por estar en País 2024, el programa de las elecciones. Quiero darle la grata bienvenida a este programa a un señor que a ustedes les va a agradar mucho escucharle hablar, sus experiencias, sus vivencias, su gran capacidad intelectual. Es político, es abogado, es escritor y precisamente el motivo de su visita a República Dominicana, porque es extranjero, no es dominicano, es la presentación de un interesante libro del que vamos a conversar a partir de este momento. Saludo y le doy la bienvenida a don Antonio Ledezma, ex alcalde de la ciudad de Caracas, Venezuela. Gracias, don Antonio, por estar acá en País 2024. No, muchas gracias a ti, Gregory, y muchas gracias a todos los dominicanos por el calor humano que le han dado a mis compatriotas venezolanos que se han venido a esta tierra quisqueyana a buscar protección, a buscar un nuevo horizonte, nuevas oportunidades, a salvar su vida, porque la de miles de venezolanos corre en riesgo dentro del territorio nacional. Es doloroso decirlo, pero es la verdad. Un país con una crisis, o más que una crisis, una catástrofe humanitaria, donde la crisis de los servicios está a la orden del día. Al mismo tiempo hay escasez de gasolina, de agua potable, de medicinas, de servicios hospitalarios, de transporte público. El salario a hoy viernes debe estar equivalente a unos $10 cuando más al mes. Esto quizás la gente no lo crea, pero es la realidad, porque el salario mínimo en Venezuela aquí es de 130 bolívares y resulta que el dólar al cambio de estas horas es entre 17 y 18 bolívares. Todos estos inconvenientes, además de la inseguridad de un país tomado por el narcotráfico, comenzando por el propio gobierno que se ha incrustado en las instituciones, que ha manipulado y desvirtuado, por supuesto, convierte lo que era para nosotros nuestro paraíso, esa tierra de gracia, como nos piropió Cristóbal Colón cuando descubrió en 1498 allá en la zona beltana, de Paria, nuestra tierra, hoy es un territorio en manos del narcotráfico y del terrorismo internacional. Verdaderamente Venezuela ha de haber merecido mejor suerte, don Antonio, con todo el respeto que se lo manifiesta a un dominicano, que como usted también indica, nosotros tenemos gran simpatía, gran motivación de tener verdaderamente a algunos venezolanos residiendo acá, compartiendo con nosotros labores, compartiendo vivencias y haciéndose poco a poco también dominicanos, sin nunca olvidar su tierra, su lar, que es Venezuela. Hay muchos aspectos que podemos y vamos a conversar con usted en lo que resta de programa. Ahora bien, quiero para edificación del televidente traer a colación el motivo principal de su visita a República Dominicana, que es la actividad que anoche en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, aconteció. La presentación por parte de usted a un exquisito público de este interesante libro, una biografía sobre Carlos Andrés Pérez. Me llama mucho la atención un subtítulo que vemos ahí, El presidente que murió 2 veces. Háblenos, don Antonio, de su libro y qué significa que para usted, escrito como subtítulo, pueda indicar que Carlos Andrés Pérez murió 2 veces. Bueno, lo primero, Gregory, es que este es un libro escrito desde el afecto, desde el respeto a un gran líder latinoamericano como lo fue Carlos Andrés Pérez. Desde luego. Pero tampoco es un altar para prenderle velas, un panegírico. Allí describo al Carlos Andrés Pérez de carne y hueso, al ser humano, con virtudes, con errores, con aciertos. Pero es la historia de un hombre que asumió la política con una gran pasión, que desde adolescente asumió los postulados de la política con la esperanza y la ilusión de convertir en realidad las ideas que bullían en la cabeza de aquel muchacho de esa zona andina venezolana.
pero también fundamentalmente, Gregory, es una contribución que quiero hacer para servirle a las nuevas generaciones. Que los jóvenes de Venezuela, que los jóvenes dominicanos puedan hurgar en este pasado, no para que se queden allí flotando en la nostalgia o en la melancolía, no para que se queden allí atrapados en el pasado, sino para que usen ese pasado como una catapulta que los eleve a mejores conocimientos de qué pasó, qué ocurrió, qué aconteció en Venezuela, qué podemos aprender, qué lecciones podemos rescatar para poder comprender mejor el presente y que los jóvenes de América Latina, de Dominicana, de Venezuela, estén prestos a ser los grandes edificadores del porvenir del tiempo del cual ellos van a ser responsables. El título del subtítulo de este libro, El presidente que murió 2 veces, lo saco de un discurso que pronunció el presidente Carlos Andrés Pérez el 20 de mayo de 1993. Estábamos los miembros de su gabinete reunidos en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores. El presidente había terminado de redactar ese mensaje después que se enteró del fallo de la Corte Suprema de Justicia de autorizar de manera insólita e indebida el antejuicio de mérito que dio lugar a que lo sacaran de la presidencia de la República. Y es entonces cuando el presidente, con la voz entrecortada, suelta aquella frase que nos conmovió a todos, diciendo que hubiese preferido otro tipo de muerte. Él había sido víctima de atentados para matarlo físicamente, pero el atentado que más le dolía era que era un atentado contra su moral, contra su historia, que afortunadamente ahora lo reivindica y tempranamente ya Carlos Andrés Pérez es reconocido por amigos y enemigos, por adversarios o partidarios, como un estadista visionario, como un gran estratega política, como un hombre que en sus 2 gobiernos pudo hacer una obra relevante que es reconocida dentro y fuera del país. ¿Qué fallaba, don Antonio, en ese momento histórico que usted menciona en Venezuela, que la justicia no actuó en el camino que se entiende de transitar cada estamento jurídico de cualquier nación? Bueno, falló allí el sentido de responsabilidad de los hombres y las mujeres que estaban ocupando las instituciones. Cuando a usted le ponen en sus manos un carro, un buen carro, que tenga un buen motor, que tenga unos buenos neumáticos, que tenga suficiente gasolina, pero usted lo conduce a alta velocidad, no respeta las reglas del juego, se lleva por delante a los peatones, usted ha hecho mal uso de esa unidad automotor. Cuando a usted le ponen en manos las instituciones, como ocurrió en Venezuela, la Fiscalía de la República, el Alto Tribunal de la República, y en vez de usted actuar conforme a lo que dice la Constitución Nacional, a la ética con que tiene que actuar un magistrado, por supuesto que se desencadenan los hechos que vimos en Venezuela. El mal uso de las instituciones, convertir las instituciones en una herramienta política, politizar las instituciones para la venganza, para el pase de factura. Y los que fraguaron esa maniobra con la idea de llevarse por delante a Carlos Andrés Pérez, no repararon que estaban incubando un gran daño que a posteriori hemos experimentado los venezolanos. Y muy bien lo advirtió el presidente Carlos Andrés Pérez en ese discurso que acabo de referir del 20 de mayo de 1993, cuando dijo públicamente a quienes habían urdido esta vileza que ojalá no tuvieran que arrepentirse si ese acontecimiento derivaba en una profundización de la crisis que lamentablemente se ha venido consumando en Venezuela. Objetivamente, si se indaga en Venezuela, en la población adulta, en parte de la juventud que pueda tener conocimiento de la impronta política de Carlos Andrés Pérez, ¿qué resultado usted piensa que se puede encontrar? ¿Fue positiva la gestión presidencial, las gestiones presidenciales de Carlos Andrés Pérez para la nación venezolana, o quedó él en deuda con su país? Yo creo que el balance es positivo. Por ejemplo, al presidente Pérez lo intentaron derrocar 2 veces, 2 intentos militaristas en el año 1992, diciendo que había corrupción, que se había aumentado el precio de la gasolina unos céntimos. Resulta que ahora vemos que el presidente Pérez, en aquel tiempo, en 1989, llegó eliminando
el gran foco de la corrupción que había en Venezuela, que era una oficina llamada Recadi, donde se asignaban dólares preferenciales. Ese desafío lo asumió Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez tuvo el coraje de promover la descentralización y por eso en Venezuela se eligen gobernadores y alcaldes que ahora son mediatizados porque este régimen dictatorial ha desconocido ese proceso de autonomía de las localidades. Carlos Andrés Pérez nacionaliza el petróleo y da lugar a la creación de una empresa estatal llamada PDVSA, que llegó a ser reconocida mundialmente como la segunda transnacional petrolera del mundo. Carlos Andrés Pérez impulsa el proceso de instalación o de mejoramiento de las refinerías que teníamos dentro de Venezuela y posteriormente se internacionaliza PDVSA y llegamos a adquirir refinerías en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Holanda, en los Estados Unidos. Carlos Andrés Pérez crea el famoso plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que hizo posible la capacitación de más de 100.000 venezolanos en las mejores universidades del mundo. Es el que crea el sistema de orquesta muy reconocido mundialmente, de donde han salido los grandes músicos como por ejemplo Dudamel, que hoy descolla como uno de los magistrales conductores de orquesta en Alemania, en Francia, en España y hasta en los Estados Unidos. Carlos Andrés es el que masifica la educación en Venezuela, es el que desarrolla los complejos industriales, es el que cruza el territorio nacional de acueductos, es el que promueve la instalación de plantas termoeléctricas, de sistemas de generación hidroeléctrica de energía. O sea, es una obra que está plasmada en la realidad y que nadie se la cuestiona, más allá de los errores, más allá de las equivocaciones que se quisieron cometer. Y también se lo reconoce hoy que en su segundo gobierno escogió un elenco de colaboradores de primer nivel que en aquellos años fueron choteados llamándolos tecnócratas, pero que hoy todo el mundo cuando nombra a Moisés Naín, cuando recuerda el nombre de Herbert Torres, de Miguel Rodríguez, de Carlos Blanco, de Ricardo Hausmann, de Gustavo Rosen, de Beatriz Rangel, concluyen que de verdad Carlos Andrés Pérez tuvo buen ojo para escoger buenos colaboradores. ¿Qué herencia que haya podido políticamente haber dejado Carlos Andrés Pérez existe hoy día? ¿Su pensamiento político, su figura permanece o ha languidecido en el tiempo? Y ese es un tema que desarrollaremos porque quiero que entremos en breve momento a hablar de la Venezuela del día de hoy en el aspecto político. Correcto. No, le pregunto, bueno, ¿queda sí. de esa herencia política yo creo vigencia? Que uno, que nada se puede conseguir si no hay un mínimo esfuerzo. Y por eso para Carlos Andrés Pérez la persistencia era clave a la hora de ejercer la política. En segundo lugar, que había que formarse. Carlos Andrés Pérez era un hombre que estudiaba los problemas, que se dejaba asesorar, porque estaba consciente que no dominaba todas las disciplinas, y por eso tenía que rodearse del que supiera petróleo, y se buscó para el tema petrolero a Valentín Hernández, se buscó al general Rafael Alfonso Rabar, ex egresado de Massachusetts, se buscó para el sistema de orquestas al maestro Abreu, reconocido mundialmente. Claro. O sea, se rodeaba de gente que conociera de la materia agrícola, petrolera, cultural, ambiental. En tercer lugar, él decía que los rencores pesan mucho en la valija de cualquier gobernante. Y por eso, siendo un joven víctima de la persecución del gomecismo, la tiranía que hubo en Venezuela de Gómez hasta 1935, la finca de su padre, un emporio cafetero que había en el pueblo natal del presidente Pérez, fue asaltado y sin embargo él no vivió con rencores. Otro punto importante, el carácter resiliente de Carlos Andrés Pérez, un hombre que se reinventaba de manera continua. Dejó muchas evidencias en ese aspecto. Porque él decía que uno no podía ser un secuestrado de las ideologías, que las ideologías son líneas maestras que uno debe estudiar, ponderar, pero que no pueden convertirse en dogmas, en camisas de fuerza que te adapten a conceptos que terminan convirtiéndote en un ser humano refractario. Por eso era un hombre que se iba adaptando a la dinámica que se estaba dando en el mundo, y por eso el Carlos Andrés Pérez del primer gobierno presenta unas tonalidades distintas en su segundo mandato, porque él decía, el país ha cambiado, yo tengo que cambiar también mi manera de gobernar, y por eso impulsa el conjunto de reformas y de políticas estratégicas desde el punto de vista fiscal, monetario, comercial,
y desde el punto de vista también de lo que es la conducción de las estructuras del Estado. Mire, le voy a hacer una pregunta obligada. Usted nos trae, y lo agradecemos, a República Dominicana esta obra, que es historia de su pueblo, y con la credibilidad y la resiedumbre profesional que usted tiene, pues verdaderamente puedo mencionar y arriesgarme a decir, o sin arriesgarme puedo con solvencia decir, que es un aporte que ha hecho a la literatura política e histórica en Venezuela con este libro, Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Ahora bien, la pregunta obligada que le hago es, ¿cómo lo va usted a colocar en su amada Venezuela? Porque usted no entra en estos momentos a Venezuela, que es un tema que también hablaremos en la segunda parte del programa. ¿Cómo lo va a distribuir en Venezuela? ¿Cómo le va a llegar al venezolano que allá vive? Bueno, hay mucha gente, como tenemos tantos venezolanos en la diáspora, ya somos más de 7 millones que estamos desperdigados por el mundo. 7 millones más de 7 de millones que estamos desperdigados por el mundo. Ya hay gente que lo ha comprado a través de Amazon, hay gente que lo ha comprado en librerías, por ejemplo, donde ya se está vendiendo, sobre todo en Europa, se están haciendo la editorial Almuzara, que es la que patrocina este libro, la que me compró los derechos de autor, está también haciendo todas las diligencias para que en América pueda circular este libro. Y mucha gente lo ha hecho llegar a Venezuela. Se han valido de cualquier recurso, porque recuerda que la gente en medio de las dificultades siempre inventa algún método para poder superar los escollos. No estará en el listado en las aduanas de productos que están vedados para entrar a Venezuela. Seguramente, pero ya fíjate que amigas y amigos muy solidarios han hecho actos de presentación del libro. Consiguen 4 o 5 libros y hacen la presentación del libro. Y por eso este libro va a servir para que el mundo conozca de qué estamos hechos los venezolanos, de qué madera estamos tallados los venezolanos. Esos venezolanos que están aquí luchando, por ejemplo, me siento orgulloso de mi gentilicio porque una investigación patrocinada por ACNUR y por una institución de origen sueco han confirmado que, por ejemplo, más del 70% de los venezolanos que están aquí como desterrados, como diáspora en República Dominicana, tienen un nivel profesional aceptable. Más del 32% tienen doctorados, máster, especializaciones en educación. Otro porcentaje significativo son, por ejemplo, carreras de administración, de contaduría, otros carreras de ingeniería, otros se dedican a oficios que son necesarios en la dinámica de un país como República Dominicana. Y eso representa una contribución a la economía, a la actividad social de una república hermana como Dominicana, que ha recibido a estos venezolanos, para los que pido la mayor solidaridad. Que he podido conversar con algunos expresidentes, con algunos ministros del gobierno actual, con la alcaldesa de Santo Domingo, a los efectos de abogar por esos venezolanos que piden que se les normalice su estatus migratorio, que piden poder conseguir empleo, que piden alguna cobertura en materia de salud, en materia de educación, que su estadía aquí es temporal, porque todos esos venezolanos, así como el dominicano no deja de soñar con su Quisqueya cuando está en Venezuela, nosotros no dejamos de soñar con nuestra Venezuela cuando estamos aquí en el destierro. Mire, y importante antes de irnos a la pausa es la actividad de anoche en la Universidad Pedro Enrique Sureña, que usted vio el resultado de la convocatoria y el calor que sintió no solamente de los venezolanos que asistieron, sino de la parte nuestra, de Dominicana, la identidad que hay cuando de Venezuela se trata. Y mucho más con un tema cuando de por medio y con principalía está Carlos Andrés Pérez, que tuvo también raíces de vida, de vivencias acá en República Dominicana que muchas personas conocen. Vamos a hacer una pausa, don Antonio. Hemos dedicado el primer segmento del programa País 2024 a don Carlos Andrés Pérez. Al regreso, quisiera que conversáramos sobre Venezuela hoy día y también con ese segmento que nos llega en unos instantes para que hablemos de un político que se llama Antonio Ledesma,
que hoy no vive en Venezuela, pero que sí vive a Venezuela. En breve retornamos en País 2024.